El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 23 de nuestra confesión de fe, que trata sobre los juramentos y los votos lícitos. Es decir, lo que nosotros creemos es lo que la Biblia enseña con respecto a la doctrina de los juramentos y los votos lícitos. Y si esta es la primera vez que nos acompaña, nosotros somos una iglesia confesional, es decir, nosotros tenemos una confesión de fe pública que hemos determinado es la Confesión Bautista de Londres de 1689, es decir, hemos abrazado una confesión de fe histórica. Y cuando decimos que hemos abrazado, lo que estamos diciendo es que nosotros hemos considerado que esta confesión de fe expresa con más claridad lo que nosotros creemos son las doctrinas básicas de las Escrituras. Entonces, si usted quiere leer qué es lo que nosotros creemos, por favor busque al hermano Franklin para que le haga entrega de una de estos ejemplares de nuestra confesión de fe. Pero lo que hemos visto hasta este momento es que hay juramentos y votos que son lícitos para el creyente. La diferencia entre un juramento y un voto es que un juramento es una promesa que nosotros le hacemos a otra persona o a un grupo de personas. Un voto es una promesa que nosotros le hacemos a Dios. Esa es la diferencia. Y lo que hemos visto además hasta este momento es que la razón por la cual esta doctrina se encuentra en nuestras Escrituras es doble. En primer lugar, porque es una doctrina bíblica. O sea, nosotros confesamos, y los bautistas particulares que editaron nuestra confesión en el siglo XVII pensaron que esta era una doctrina bíblica y por eso la confiesan, ¿verdad? Por eso la confesamos nosotros. Pero también el otro punto por el cual esta doctrina se encuentra en nuestra confesión es por el contexto histórico en el que se dio nuestra confesión. Los bautistas particulares estaban siendo acusados de que ellos eran anabautistas. Los anabautistas del siglo XVII y de los siglos previos eran radicales. Y ellos negaban que el creyente pudiera hacer juramentos de cualquier tipo. Entonces, cuando los presbiterianos ven a estos bautistas que empiezan a surgir en Inglaterra, ellos empiezan a acusarlos o asociarlos con los anabautistas radicales de los siglos pasados. Entonces ellos dicen, nosotros no somos anabautistas, entonces vean que confesamos que el cristiano sí puede hacer juramentos ilícitos. Eso es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Además, ellos quisieron también distanciarse de los católicos romanos, ¿verdad? No distanciarse, sino decir o refutar la doctrina de los votos monásticos, por ejemplo, de los católicos romanos. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al párrafo 5 del capítulo 23. Vimos también que los juramentos y los votos lícitos son necesarios en la vida del creyente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos en algún momento en nuestra vida que hacer juramentos. Hoy vamos a ver que no es algo que tenga que ser ordinario en nuestra vida. O sea, el cristiano no tiene por qué estar haciendo juramentos para cualquier cosa, ¿verdad? Pero van a ser parte de nuestra vida en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué son los juramentos necesarios? Porque los hombres son mentirosos. Solo hay uno que no miente, y ese es Dios. Pero todos los hombres son mentirosos. Vimos en Números capítulo 30, el número 23, que dice el Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nosotros los hombres, en nuestro pecado, una vez podemos decir algo, y tiempo después estamos haciendo lo contrario. Entonces, por eso es que los juramentos son necesarios para nuestra vida. Ya hemos mencionado varios ejemplos de juramentos, ¿verdad? Que todos aquí hemos visto, hemos hecho. Pacto matrimonial, ¿verdad? Los miembros de esta iglesia, todos hemos hecho un juramento delante de Dios, los unos con los otros. Los que hemos comprado casa, hemos hecho préstamos bancarios, contratos con bancos y hemos tenido que jurar
¿verdad? Que voy a pagar tal cantidad de dinero a tal día, ¿verdad? Por tantos años. La semana pasada vimos que esta doctrina se conoce como juramentos y votos lícitos porque hay juramentos y votos que son ilícitos, ¿verdad? Vimos la semana pasada esos juramentos que los fariseos hicieron para matar a Jesús, ¿verdad? Eso es un juramento ilícito. ¿Por qué? Porque va contrario a la palabra de Dios. Los lícitos son aquellos que están más bien de acuerdo con la palabra del Señor. Vimos ejemplo de la semana pasada, ¿verdad? Abraham hizo un pacto con Abimelech. Años después su hijo Isaac hizo un pacto con otro Abimelech. Vimos el ejemplo de la profecía de Isaías cuando Dios promete que un día en la era evangélica Dios va a traer a las naciones y todos ellos van a jurar en el nombre de Jehová. Vimos también ejemplos de ángeles en Apocalipsis, ¿verdad? Jurando por Dios. Vimos también el ejemplo apostólico de Pablo, llamando a Dios por testigo cuando le promete algo a las iglesias. O diciendo, no miento, juro que estoy diciendo la verdad. Dijimos además que los juramentos pueden ser asertivos, es decir, estoy diciendo la verdad, o pueden ser juramentos promisorios, entonces yo prometo hacer algo. Pero también vimos dos cosas más. Primero, que los juramentos son parte de la adoración religiosa. Y dijimos que esto no significa que son parte de la adoración pública de la iglesia. Eso no es lo que la confesión está diciendo. Sino que es un acto religioso. Es algo que el creyente hace para honrar a Dios. Eso es lo que significa. Cuando un creyente jura, lo que él está reconociendo es que Dios es Dios. Que Dios es omnisciente. Que Él sabe mi corazón cuando yo estoy prometiendo hacer algo. Que Él lo ve. Cuando yo le digo a un hermano, voy a orar por usted. Y yo estoy diciendo, voy a ver si lo hago. Él sabe eso. Estoy reconociendo que Dios es omnipresente. Donde yo estoy con una persona prometiéndole algo, Dios está ahí. Él lo ve todo. Y Él está ahí presente también. No podemos decir, no, nadie escuchó. Entonces solo Él, entonces no importa, no lo voy a cumplir. No, Dios estuvo ahí. Entonces cuando un creyente jura, lo que hace es querer honrar a Dios con ese juramento. Por eso deseo cumplir lo que he prometido, porque mi deseo es honrar a Dios. Segundo, vimos que los juramentos consisten en tres cosas. Los juramentos deben ser en verdad, juicio y justicia, o sea, deben ser con honestidad, no con los dedos cruzados por la espalda, ¿verdad? Deben ser en justicia, en juicio y justicia, o sea, debe ser conforme a la palabra de Dios. Los juramentos, cuando los hacemos, estamos invocando a Dios como testigo de nuestra promesa o de nuestro juramento. Estamos diciendo, Dios es mi testigo de que esto yo lo voy a hacer. Y también vimos la semana pasada que con nuestro juramento nosotros estamos invocando a Dios como juez de nuestras palabras, de la veracidad o la falsedad de ellas. Y eso nos debe dar mucho temor. Ahora, el día de hoy vamos a continuar con el párrafo 2. Y vamos a hacer primero es leerlo. Párrafo 2 del capítulo 23. Dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso e importancia, para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Entonces el párrafo 2 nos enseña esta gran verdad. Los juramentos son santos. Es decir, los juramentos son algo que nosotros los hombres hacemos que tienen peso, que deben ser respetados,
que se deben hacer con mucho cuidado. Eso es lo que quiero decir cuando digo que los juramentos son santos. Un juramento no es algo que un hombre deba hacer superficialmente o a la ligereza, o con ligereza, perdón. No es algo que deba hacer constantemente en su vida diaria, sino que debe hacerlo con mucho cuidado. Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces Santiago no está diciendo, como vamos a ver en un momento, que los juramentos no les son permitidos a los cristianos, ¿verdad? Estamos confesando una doctrina y no estamos refutando aquí lo que dice Santiago, o Santiago no está refutándonos a nosotros. Lo que Santiago está diciendo es que los juramentos no deben ser parte de la cotidianidad de la vida humana, especialmente de los creyentes. Nosotros no debemos andando haciendo juramentos a cada rato. Eso es lo que Santiago está diciendo. No debe ser rutinarios. Ellos son santos. Deben ser hechos en ciertos momentos de peso en nuestra vida. ¿Qué pensamos nosotros de una persona que anda jurando constantemente? Que es un mentiroso, ¿verdad? Le juro que mañana llego a las 3 de la tarde. Le juro que pasado mañana llego. Le juro que... ¿Por qué anda jurando tanto? Porque nadie le cree. Por eso es que jura tanto. Esas personas saben que los demás no toman sus palabras como algo de peso, como la verdad. Por eso andan jurando. ¿Tratando de qué? De ganar la confianza de las personas. Santiago, y como veremos más adelante, el Señor en Mateo capítulo 5 nos dice que así no es como nosotros debemos vivir. Andando jurando a cada rato por cualquier cosa. Los juramentos son santos. Es algo de peso, algo que debe ser en momentos especiales en nuestra vida. Santiago nos dice, debemos ser personas de tal integridad de palabra que cuando decimos algo, debe ser cierto. Eso es lo que Santiago está diciendo. Si me preguntan si puedo hacer esto o aquello, digo sí. Hermano, ¿puedo orar por mí? Sí. Así deberíamos ser nosotros los creyentes. No tendremos que decir sí, se lo prometo. Sí, lo juro. No, sí. Y mi hermano debería decir, yo conozco la integridad de Eduardo. Yo sé que no es un mentiroso. Él va a orar por mí. No necesito que él me confirme eso con un juramento, una promesa. Hermano, ¿puede ir usted puede ayudarme con esto? No, hermano. No puedo. Sí y no. Sí y no. En lugar de andar jurando por todo. ¿Por qué? Porque los juramentos son santos. Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, escribió esto acerca de los juramentos alrededor del año 190 después de Cristo. Es una lectura un poco extensa, pero escuchemos lo que este hombre pensaba sobre los juramentos. Él dice, el hombre que tiene un carácter probado y está dedicado a Dios, no está en absoluto dedicado a mentir y jurar. O sea, así debemos ser los creyentes. Esto es lo que nos debe caracterizar. Un juramento es una afirmación muy seria e implica tomar el nombre del Señor. O sea, ahora vamos a ver esto, pero cuando usted jura hacer algo, usted lo está jurando en el nombre del Señor, aunque usted no mencione ese nombre, porque usted es un creyente y porque usted está jurando algo y lo hace en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo puede un hombre así, que ha demostrado ser fiel, demostrar que es infiel para necesitar un juramento? ¿No es su propia vida un juramento seguro y decisivo? O sea, no es, ¿por qué tengo yo que andar jurando? ¿No es mi vida una vida de integridad
que entonces no necesito yo andar haciendo juramentos. Por la forma segura e inquebrantable en que vive y habla, demuestra que es veraz. Por lo tanto, el que conoce a Dios nunca mentirá ni se perjurará a sí mismo. O sea, no se atará a un juramento. Otra razón por la que evitará mentir o hacer mal es para no dañar a su vecino, porque ha aprendido a amar a su prójimo. Y su vecino incluye a personas que no son sus amigos íntimos. Finalmente, por su propio bien, evita mentir o romper un juramento, porque seguramente no quiere hacerse daño a sí mismo. En realidad, el que conoce a Dios ni siquiera jura. Él prefiere afirmar diciendo sí y negar diciendo no. Porque es un juramento jurar o prometer de cualquier manera que parezca un juramento. Eso es un juramento. El jurar es un juramento, ¿verdad? O el hacer algo que pareciera una promesa, eso es un juramento también. Si otra persona necesita percibir la certeza de su respuesta, el cristiano simplemente puede agregar a su afirmación o negación las palabras: hablo con sinceridad. O sea, dejemos de estar jurando y prometiendo por todo. Sí, hablo con sinceridad. Al mismo tiempo, su vida debe vivirse de tal manera que los extraños tengan plena confianza en él. El resultado es que los incrédulos no sentirán la necesidad de pedirle al hombre de Dios que haga un juramento. O sea, hasta los incrédulos deberían conocernos a nosotros como hombres de palabra y mujeres de palabra. Que cuando decimos algo lo hacemos. Cuando Él nos pide que si podemos hacer algo, sí, y lo hacemos. El resultado es que los incrédulos no sentirán la necesidad de pedirle al hombre de Dios que haga un juramento. Su vida también debería inspirar buenos sentimientos en sí mismo y en las personas que lo rodean. Esto es justicia voluntaria. El que conoce a Dios jura de verdad, pero no se inclina a jurar en absoluto. Rara vez se acerca a un juramento, como ya hemos dicho. Su decir la verdad bajo juramento es el resultado de su acuerdo con la verdad. Decir la verdad bajo juramento es simplemente el resultado de la corrección en los deberes. Entonces, ¿por qué sería necesario que este hombre hiciera un juramento, ya que vive una vida de acuerdo con el pináculo de la verdad? Él entonces, que ni siquiera jura, estará lejos de perjurarse a sí mismo, y el que no incumpla sus acuerdos. Pero el que conoce a Dios debe vivir una vida justa y nunca debe fallar en sus deberes. Como resultado, sus acciones juran la verdad por él. Por lo tanto, no es necesario que jure con la boca. El que conoce a Dios dice, no miente y nunca hace nada contrario a sus acuerdos, y así no jura, incluso cuando se le pide su juramento, y nunca niega lo que es verdad, incluso si es torturado hasta la muerte. El que conoce a Dios está satisfecho solo con la conciencia de Dios y con su propia conciencia. Él sabe que Dios está en todas partes, no tiene miedo de decir la verdad y sabe que no es digno de su parte mentir, así que no miente. Y nunca hace nada contrario a sus acuerdos, y así no jura, incluso cuando se le pide su juramento, y nunca niega lo que es verdad, incluso si es torturado hasta la muerte. Entonces Clemente no está diciendo que el creyente no pueda jurar en ninguna circunstancia. Lo que él está diciendo es que si nosotros somos hombres de integridad como creyentes que deberíamos ser, entonces no andamos jurando por cualquier cosa. Nuestra integridad se muestra que cuando decimos sí, lo hacemos. Cuando decimos no, no lo hacemos y punto. No tenemos por qué andar jurando por cualquier cosa. Entonces, por eso, cuando digo yo que un juramento es santo, lo que quiero decir es como Clemente, es que el juramento es algo muy serio cuando lo hacemos. No debe hacerse ordinariamente. Nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Y debemos caracterizarnos por decir siempre la verdad. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Herodes? Cuando tiene capturado a Juan el Bautista porque lo anda acusando de que tomó a la mujer de su hermano, ¿verdad? Entonces lo tienen en la cárcel y Herodes en su cumpleaños hace un banquete, ¿verdad? Una fiesta. Y entonces llega esta mujer, la hija de su esposa, y baila para él, y a él le gusta el baile. ¿Y qué hace? Mateo 14, 6 al 9. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. O sea, este hombre, para él los juramentos no eran obviamente santos, ¿verdad? Él hacía juramentos a cada rato y a esta mujer le agradó lo que estaba haciendo
y le prometió algo, darle lo que quisiera, con juramento, precipitadamente, sin pensar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Sin saber qué era lo que la mujer pedía, por cualquier cosa. Esa es su necedad. Y entonces dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, le jura, juro hacer lo que tú me pidas. ¿Y qué le va a pedir? ¿Usted sabe lo que le va a pedir esa persona? No, entonces, ¿cómo va a jurar hacer algo que usted no sabe? Y si va contra la palabra del Señor. Bueno, esta mujer perversa le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Obviamente ese no era un juramento lícito, ¿verdad? Y lo que él hizo, según él queriendo honrar el juramento, fue peor que haber hecho ese juramento tan necio, ¿verdad? Entonces los juramentos son santos. Herodes no entendía la seriedad de los juramentos y por eso juraba así. Otro ejemplo lo tenemos en testimonio de Plinio, el joven que era gobernador de Bitinia a principios del siglo II, cuando le escribe el emperador y le describe lo que él conocía de los cristianos. Él está persiguiendo a los cristianos, está matando a algunos, está queriendo erradicar el cristianismo en su área donde estaba gobernando. Y entonces él entrevista a muchos cristianos que han apostatado, ¿verdad? Y esto es lo que ellos le dicen. Ellos le dicen a Plinio que ellos llegaban a una reunión en un día determinado antes del amanecer. ¿Cuál día era ese? ¿Cuándo se reúnen los cristianos? El día domingo. Ellos se reunían antes del amanecer. Y decía, y cantaban antifonalmente un himno a Cristo como Dios. Y dice, jurando. O sea, ellos se reunían cada domingo y juraban juntos a Dios con un santo juramento, no cometer ningún crimen, nunca robar o cometer robo, cometer adulterio, fallar a un acuerdo jurado o negarse a devolver una suma dejada en fideicomiso. Juramos no ser como los incrédulos. Juramos vivir vidas de integridad. Eso lo hacían los domingos. ¿Es ese juramento un juramento lícito? Por supuesto que sí. Cuando todo esto terminaba, dice Plinio, era su costumbre irse por caminos separados. O sea, ellos se iban a sus casas otra vez. Y luego, ¿ven por qué nosotros tenemos dos cultos? Luego se volvían a reunir y tenían otro culto en donde celebraban la cena del Señor. Para compartir una comida de tipo ordinaria y simple. Obviamente Plinio no entiende que era lo que ese pan y el vino simbolizaban, ¿verdad? Y lo que los cristianos hacían en el culto de la tarde. Pero esto es un juramento lícito de un cristiano. Juro no pecar. Juro no vivir como los incrédulos. Ahora, este párrafo 2 explica esta verdad de la santidad de los juramentos afirmando dos cosas. Primero, que el nombre de Dios es el único objeto justo de un juramento. Y segundo, que los juramentos justos son justificados por la palabra de Dios. Entonces, primero, que el nombre de Dios es el único objeto justo de un juramento. Y pensemos en la manera en que los hombres hacemos juramentos. ¿Verdad? Hace 2 semanas recordábamos el ejemplo del Chavo del Ocho. Te prometo, Kiko, que voy a hacer esto. Sino que se muera tu mamá. ¿Verdad? Eso nos da gracia, pero ciertamente la manera en la que muchos hacen juramentos, promesas a otras personas. Otros juran diciendo, te lo prometo por mi mamá. Otros dicen, se lo prometo por mis hijos. Otros juran por cualquier cosa de valor para ellos.
Los católicos romanos juran ¿por qué? Por los santos, hasta por las reliquias. Cuando los hombres juran por sus madres o por sus hijos o por cualquier cosa de valor para ellos, lo que están haciendo es conectando a sus madres o a sus hijos o a ese objeto de valor con el juramento. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Si el juramento se cumple, entonces la madre o los hijos, ese objeto de valor, es honrado. Pero si el juramento no se cumple, mi mamá es deshonrada. Eso es lo que queremos dar a entender a la persona con la cual estamos jurando, a la cual estamos prometiendo hacer algo, ¿verdad? Se lo prometo por mi mamá, yo seré incapaz de deshonrar a mi madre, ¿verdad? Entonces la otra persona dice, sí, si está jurando por su mamá, está bien, ¿verdad? Le creo. Entonces esa es la intención. La intención es equiparar a mi madre con el juramento y decirle que yo seré incapaz de deshonrar a mi madre, ¿verdad? Entonces seré incapaz de deshonrar el juramento que le estoy haciendo a esa persona. Ahora, ¿cuál es el problema con esos juramentos? Bueno, que van contra la palabra del Señor. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a su pueblo esto en Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces, ¿podía Israel jurar por el hijo, por el padre? No. ¿Por quién debían jurar? Únicamente por Dios, nada más. Es decir, es porque un juramento es un acto religioso, es por lo que el único objeto válido para un juramento es el nombre de Dios. Es decir, cuando nosotros juramos, estamos equiparando a Dios con el juramento. Y estamos diciendo, yo voy a honrar a Dios, por eso voy a honrar mi juramento. Si estamos mintiendo, si no cumplimos lo que hemos jurado hacer, vamos a deshonrar a Dios. Honrar o deshonrar un juramento entonces implica obedecer o desobedecer el tercer mandamiento. Es por eso que es pecado cuando juramos algo y no lo hacemos, porque es una violación del tercer mandamiento. Es tomar el nombre de Dios en vano, porque como vamos a ver ahorita, todo juramento se hace en el nombre de Dios, aunque no se mencione, o aunque usted mencione a su papá o a su mamá. Ese juramento está siendo hecho en el nombre de Dios. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vean la severidad. Usted jura falsamente, usted ha jurado hacer algo y lo ha quebrantado, Dios no le va a dar por inocente. Porque usted ha tomado, ha osado tomar el nombre de Dios en vano. Un ejemplo de esto es en 2 Crónicas 6, cuando Salomón dedica el templo y dedica al pueblo a Dios. En los versículos 22 y 23, él les dice que el pueblo debe jurar por Dios. ¿Por qué? Porque ellos han sido dedicados a Dios. Entonces, todo lo que hagan es un acto religioso, inclusive sus juramentos. Entonces, no se trata de que los cristianos deben tener cuidado con aquellos juramentos en donde mencionan solamente el nombre de Dios. Entonces, solo de esos me cuido cuando digo el nombre de Dios. Los demás no importa. No, todos los juramentos son hechos en el nombre de Dios y por lo tanto, jurar falsamente, no cumplir lo que he prometido hacer, significa tomar el nombre de Dios en vano. Calvino, hablando del tercer mandamiento, dice, el nombre de Dios se vulgariza y vilipendia cuando se usan los juramentos que, aunque son ciertos, son superfluos. Esto también es tomar su nombre en vano,
Por lo tanto, no es suficiente abstenerse del perjurio, a menos que al mismo tiempo recordemos que un juramento no se designa ni se permite por pasión o placer, sino por necesidad. Y que por lo tanto el que lo usa en cualquier otra ocasión que no sea necesaria, hace un uso licencioso de él. Además, no se puede pretender ningún caso de necesidad, a menos que se sirva algún propósito de religión o caridad. En este asunto, el gran pecado se comete en la actualidad. El pecado más intolerable en este caso, que su frecuencia ha hecho que deje de ser considerado como una falla, aunque ciertamente no se considera trivial ante el tribunal de Dios. El nombre de Dios es profanado en todas partes al introducirlo indiscriminadamente en un discurso frívolo. Y el mal es ignorado porque ha persistido durante mucho tiempo y audazmente con impunidad, dice Calvino de sus tiempos. El mandamiento del Señor, sin embargo, se mantiene. El castigo también se mantiene y algún día tendrá efecto. Se ejecutará una venganza especial sobre aquellos que han tomado el nombre de Dios en vano. Benjamín Bedom, en su explicación del Catecismo Bautista, defiende el entendimiento reformado del tercer mandamiento y los juramentos. Él dice, ¿es lícito jurar? Sí. Un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, Hebreos 6:16. Sin embargo, ¿deberíamos tener cuidado al momento de jurar? Sí. Deberíamos tener temor de jurar, Eclesiastés 9:2. ¿Y deberíamos jurar con conciencia? Sí. Jurarás en verdad en juicio y injusticia, Jeremías 4:2. ¿El juramento liga el alma? Sí. Al jurar, un hombre liga su alma con una obligación, Números 32. Por tanto, ¿deberíamos considerarnos ligados a nuestros juramentos? Sí. Y esto es así aunque sea en detrimento nuestro. Y esto es así aunque sea en detrimento nuestro. Sí. El hombre bueno es, citando el Salmo 15:4, el que aún jurando con perjurio propio no cambia. El Catecismo Mayor de Westminster dice, pregunta 112, ¿qué exige el tercer mandamiento? El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, juramentos, votos, suertes, sus obras y cualquier otra cosa por lo cual Él se da a conocer, sea santa y reverentemente usada en pensamiento, meditación, en palabra y por escrito. Por una profesión santa, una conversación intachable para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de otros. El Catecismo de Heidelberg dice, pregunta, ¿cuál es el propósito del tercer mandamiento? Que no blasfememos ni profanemos el nombre de Dios maldiciendo, dando falso testimonio o haciendo juramentos innecesarios, ni que participemos en tales horribles pecados quedándonos callados ante ellos. En suma, debemos usar el santo nombre de Dios solo con temor y veneración para que propiamente confesemos a Dios, oremos a Dios y glorifiquemos a Dios con todas nuestras palabras y obras. Pregunta, ¿es la blasfemia del nombre de Dios por medio de juramentos y maldiciones algo tan serio que Dios se enoja con aquellos que no hacen todo lo que pueden para prevenirlo y prohibirlo? Por supuesto que sí. No hay mayor pecado ni cosa que provoque más la ira de Dios que la blasfemia de su nombre. Esta es la razón por la que Dios mandó que dicho pecado sea castigado con la muerte. Pregunta, ¿podemos hacer un juramento en el nombre de Dios si lo hacemos con reverencia? Sí, cuando el gobierno lo demanda o cuando la necesidad lo exige, para mantener y promover la verdad y la confianza para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Tales juramentos se fundamentan en la palabra de Dios y fueron usados correctamente por el pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Pregunta, ¿podemos jurar también por los santos y otras criaturas? No. ¿Por mi mamá? No. ¿Por mis hijos? No. Un juramento legítimo significa invocar a Dios como la única persona que conoce mi corazón para dar testimonio de mi veracidad y para que me castigue si juro falsamente. Ninguna criatura es digna de tan grande honor. Entonces, ¿por qué razón se prohíbe cualquier otro objeto que no sea el nombre de Dios en un juramento? Bueno, primero, porque si entendemos las implicaciones del tercer mandamiento, jurar por cualquier otra cosa es idolatría. Jeremías 12:16 dice, y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo.
Si nosotros juramos por nuestra madre, por nuestros hijos, por cualquier otra cosa, lo que estamos haciendo es dándole a esa persona los atributos que le corresponden solamente a Dios. Omnisciencia, omnipresencia. Eso solo le pertenece a Dios. ¿Por qué voy a jurar yo por mi madre? ¿Puede mi mamá saber lo que yo estoy diciendo en ese momento? ¿No? ¿Está ella ahí presente conmigo en espíritu? No. Dios sí está ahí. Cuando yo juro por mi madre, lo que estoy diciendo es, le estoy achacando, atribuyéndole a mi madre atributos que le corresponden solamente a Dios. Por eso es idolatría. Pero además, jurar por otra cosa aparte de Dios podría servirle a la persona que jura como una justificación para ser deshonesto. ¿Por qué? Bueno, porque la presión moral que se tiene para ser completamente honesto y cumplir ese juramento se disminuye cuando no estoy jurando en el nombre de Dios. ¿Verdad? Es decir, se le quita la seriedad al juramento cuando juramos por una criatura. ¿Qué va a hacer mi mamá si yo incumplo ese juramento que le hizo otra persona en otro lugar donde ella no estaba? Absolutamente nada, no puede hacer nada. ¿Puedo yo entonces pensar en ser deshonesto y decir, juro por mi mamá, pero mi mamá no sabe, no se dio cuenta, no importa? ¿Puede alguien hacer eso? Por supuesto, todos los días hacen los hombres eso. Pero si sabemos que Dios sí puede maldecirnos por un juramento falso, porque Él está ahí, porque Él conoce nuestros corazones, eso sí le da seriedad a un juramento. Este era el problema de Jesús en los días de Jesús. En Mateo capítulo 5, leemos esto en los versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces lo primero que debemos entender es que Jesús no está prohibiendo los juramentos. Dios permitió los juramentos. Dios le dijo a su pueblo que juraran en su nombre. Entonces Jesús no puede estar contradiciendo a Dios el Padre. Segundo, lo que Jesús está haciendo aquí es condenando la manera tan frívola en que los fariseos y los líderes judíos juraban. Ellos juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza. ¿Por qué? Porque así le quitaban el peso a sus juramentos, los podían incumplir. ¿Ya? Eso es lo que estaban haciendo. Juro por el cielo. No es por Dios, por el cielo, entonces lo puedo cumplir. No me va a pasar nada, según ellos. Era un peso moral menor, ¿verdad? MacArthur dice, la gente juraba por el cielo, por la tierra, por el templo, por los cabellos de su cabeza y por cualquier otra cosa que ellos pensaban iba a impresionar a aquellos de quienes se querían aprovechar. Esa clase de juramentos rutinarios eran mentiras y se consideraba por aquellos que los practicaban como algo perfectamente aceptables mientras que no fueran en el nombre de Dios. El mandamiento no jurarás falsamente en mi nombre era convenientemente interpretado para decir que jurar falsamente por cualquier otro nombre era permitido. Yo puedo jurar falsamente por el cielo y por la tierra, nada me va a pasar. Por eso juraban así. Y eso es lo que Jesús condena. Dejen de estar jurando por cualquier otra cosa. Déjenme leerle nada más esta cita rápida de Calvino, hablando de la interpretación falsa, equivocada de los fariseos. Él dice, porque parte del error consistía en su suposición que cuando juraron por el cielo y la tierra no tocaron el nombre de Dios. ¿Ven? El Señor, por lo tanto, después de cortar la fuente principal de la prevaricación, los priva de todos los subterfugios
advirtiéndoles contra la suposición de que escapan de la culpa al suprimir el nombre de Dios y apelar al cielo. ¿Ustedes creen que al decir juro por el cielo que ustedes no están invocando a Dios? ¿Qué es el cielo? Es donde Dios vive. ¿Qué es la tierra? Es el estrado de los pies de Dios. ¿Qué es el templo? Es la casa de Dios. Entonces, cuando ustedes juran por el cielo, por la tierra, por el templo, por Jerusalén, por lo que sea, todo eso le pertenece a Dios. Entonces, todo juramento ustedes lo hacen en nombre de Dios. Y cuando ellos juraban así para incumplirlo, pecaban peor, porque claramente estaban siendo deshonestos. Entonces, eso es lo que Calvino está diciendo. Porque aquí debe observarse de pasada que aunque el nombre de Dios no se expresa, los hombres juran por él al usar formas indirectas, como cuando juran por la luz de la vida, por el pan que comen, por su bautismo o cualquier otra promesa de la liberalidad divina hacia ellos. Que juro por mi cabello. ¿Quién le da el cabello a usted? Dios. Algunos suponen erróneamente que nuestro Salvador en ese pasaje reprende la superstición al prohibir que los hombres juren por el cielo y la tierra y por Jerusalén. Más bien refuta la sutileza sofista de aquellos que no pensaron en vano pronunciar juramentos indirectos, imaginando que así perdonaron el santo nombre de Dios, mientras que ese nombre está inscrito en cada una de sus misericordias. Todo lo que tenemos, todo lo que somos depende de la misericordia de Dios, y por lo tanto cuando juramos por cualquier cosa estamos jurando en el nombre de Dios. Nadie se escapa cuando jura por su mamá o por su hermano o por sus hijos y lo incumple. Ha jurado en el nombre de Dios. La próxima semana entonces, hermanos, vamos a continuar terminar el párrafo 2 y terminar con los otros párrafos. Si tienen alguna pregunta, busquen a los pastores. Ahora tenemos tiempo para pasar aquí a tomar